Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Rosa Arellano, soy asesor científico de la parte de biología celular en Unipart y el día de hoy voy a presentarles a mi compañera Alejandra Cavazos, que es la encargada del webinar del día de hoy. Nuestra compañera es maestra en ciencias e hizo su posgrado en ciencias biológicas en la especialidad de sistemática molecular en el Instituto de Biología de la UNAM. De formación es bióloga por la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es gerente y asesor científico del departamento aquí en Uniparts desde 2015 a la fecha. Es especialista en técnicas de biología molecular para el área de diagnóstico, cargas virales y bacterianas de importancia médica y veterinaria por PCR en tiempo real, genotipificación por PCR, punto final y electroforesis capilar para pruebas de identidad humana y paternidad, genotipificación y farmacogenética por medio de hibridación reversa, pruebas múltiplex mediante fluoroanálisis, por ejemplo usando Luminex, para detección de anticuerpos y genotipificación de HLA y secuenciación de siguiente generación, NGS, mediante Illumina. Y el día de hoy nos va a presentar este webinar de HLA. Un poquito antes de que le dé paso a mi compañera, les voy a hablar de lo que es Uniparts. Uniparts es una empresa 100% mexicana que se encarga de distribuir material de laboratorio a todo el territorio nacional. Actualmente ya tenemos más de 30 años en el campo de la distribución de este tipo de materiales y tenemos diferentes sucursales, dos ubicadas en la Ciudad de México, una es en Matriz, desde donde estamos transmitiendo ahorita, y otra es la tienda UNAM. Tenemos también una sucursal en Guadalajara, tenemos una sucursal en Mérida, una más en Monterrey, y finalmente una sucursal en Querétaro. Entonces, con todas estas sucursales nosotros damos servicio a todo el territorio nacional. Estas son nuestras instalaciones en donde estamos ahorita transmitiendo. Y las áreas de especialización pues van desde equipos hasta los consumibles y los kits para, por ejemplo, pruebas de biología molecular, de microbiología, histocompatibilidad, de diagnóstico, inmunología, biología celular. Entonces podemos tener desde un citómetro de flujo, un cell sorter, hasta una pipeta o puntas para pipetas. Con esto ahora sí le doy paso a mi compañera Ale Cavazos. Buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? Sí, te escuchamos, Ale. Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este webinar les sea interesante. Y bueno, pues vamos a comenzar. El webinar se llama HLA y COVID-19, predisposición genética. Y bueno, vamos a comenzar haciendo un recuento de cómo sucedieron las cosas desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Como seguramente ustedes recuerdan, el día 11 de marzo la OMS declaró la pandemia mundial y desde el inicio hasta la fecha de este webinar se han alcanzado más de 90 millones de casos notificados en todo el mundo. De hecho, muchos más de 90 millones, ahorita lo vamos a ver. Un poquito acerca de cómo sucedieron o cómo se dieron las cosas en la línea del tiempo, pues vemos que el 8 de diciembre del 2019 inició el primer caso registrado en Wuhan, China. Para el 31 de diciembre, o sea, más o menos unos 20 días después, ya China hacía la notificación de los primeros 27 casos de neumonía de causa desconocida de la misma ciudad de Wuhan. Estos 27 casos de etiología desconocida tenían una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescados y animales vivos en esta misma ciudad. Entonces, de estos 27 casos, 7 fueron reportados como graves y después se les sumaron 2 más. Entonces, en total, de estos 27 hubo 9 casos graves.
El inicio de los síntomas, como ya mencionamos, el primer caso fue el 8 de diciembre y el 7 de enero del 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de coronavirus de la familia Coronaviridae, que posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. Del 10 al 12 de enero, más o menos, la OMS publica información técnica y equipos científicos de varias partes del mundo trazan planes de investigación de vacunas. Todo se ha dado de una manera bastante rápida. El 30 de enero del 2020, perdón, la OMS declara emergencia internacional y el 28 de febrero vuelven a emitir una nota en donde dicen que el riesgo de extensión global es muy alto. El 11 de febrero del 2020 se da la nomenclatura oficial para este virus, SARS-CoV-2, y se da también el nombre oficial de la enfermedad que causa, COVID-19. Como ya les mencioné, el 11 de marzo del 2020 la OMS declara la pandemia de COVID-19. Y bueno, de ahí, pues hacia acá se han suscitado varios eventos importantes. Por ejemplo, el 1 de marzo del 2020 arranca el primer estudio en fase 1 sobre vacunas de COVID-19. El 22 de mayo, la primera publicación de un estudio de fase 1 para la vacuna de CanSino. El 27 de julio arranca el primer estudio en fase 3 sobre vacunas de COVID-19. El 15 de octubre se dan los primeros candidatos de estudio, 42 fases clínicas y 156 en fase preclínica. Ya hay 10 candidatos a vacuna en 19 estudios en fase 3 y 12 publicaciones originales. Para el 16 de octubre de 2020 ya había casi 39 millones de casos y alrededor de 1.100.000 muertes. Por ejemplo, en Europa, el 16 de octubre se contabilizaban más de 4.5 millones de casos con 200.000 muertes y en España más de 936.000 casos con más de 33.000 muertes. Acerca de la información epidemiológica del SARS-CoV-2, pues seguramente ustedes ya conocen mucha de esta información, pero vamos a resumirla o a platicarla un poco. La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la comunidad científica mundial ha generado una gran cantidad de información que se modifica rápidamente, se está modificando rápidamente con las nuevas evidencias. De hecho, en un momento les voy a mostrar más o menos a cuántos ascienden los estudios publicados acerca de SARS-CoV-2. Y bueno, lo que se sabe es que igual que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente primaria más probable de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 es de origen animal. En este momento se desconoce cuál es el reservorio natural y el posible transmisor del virus a los humanos, puesto que no se ha podido detectar en ningún animal vinculado con el momento y el lugar del origen de la pandemia. En lo que respecta a su posible origen ancestral, el virus más cercano, es el BAT-CoV-RAT-G13, que fue aislado años antes de un murciélago de herradura de Yunnan, al sureste de China. Los murciélagos, por otra parte, albergan gran diversidad de coronavirus. Por esta razón, la hipótesis más aceptada actualmente sobre el origen ancestral del SARS-CoV-2 es que es un virus de murciélago y que este virus de murciélago haya podido evolucionar hacia el SARS-CoV-2 a través de hospedadores intermedios o intermediarios. Por eso aquí en esta diapositiva les pongo dos imágenes, una de un murciélago, que espero no haberme equivocado con un zorro volador, ahorita que lo estoy viendo bien, pero bueno, y con un pangolín, porque se hizo un hallazgo de coronavirus en pangolines decomisados por la policía de las provincias chinas de Guangxi y Guangdong, y estos animales decomisados fueron probados para ver si tenían SARS-CoV-2 y dieron positivo. Entonces, esto ha llevado a sugerir que estos animales pudiesen ser dicho huésped intermediario entre el murciélago y el humano. Aunque la posición filogenética de la secuencia de estos virus no es del todo compatible con esta hipótesis.
Aún son necesarios estudios adicionales sobre diversidad de coronavirus en fauna para aclarar estas cuestiones. Y bueno, en cuanto a la transmisión, se han probado varias hipótesis. Una de ellas es qué tan frecuente es la transmisión animal-animal y animal-humano. El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos, como les mencionaba, es desconocido. Todo apunta al contacto directo con los animales infectados o con sus secreciones. En estudios realizados en modelos animales con otros coronavirus, se ha observado tropismo por las células de diferentes órganos y sistemas, produciendo principalmente cuadros respiratorios y gastrointestinales. Esto bien podría indicar que la transmisión del animal a humano pudiera ser a través de secreciones respiratorias o material procedente del aparato digestivo. La infección de animales por el SARS-CoV-2 tiene implicaciones para la salud humana, pero también para la salud animal, el bienestar animal, la conservación de la fauna silvestre y la investigación biomédica. Sin embargo, no todas las especies parecen ser susceptibles al SARS-CoV-2. Y aquí hago un paréntesis para mencionar, por ejemplo, que hay otros casos epidemiológicos, como el de AH1N1, en el que sí se ha probado que hay transmisión del humano hacia el animal y que esto ha generado diversas crisis ecológicas en poblaciones silvestres de aves. Con el SARS-CoV-2 todavía no tenemos esa información al respecto. Respecto a la afectación de animales de compañía, que es lo que más se conoce hasta ahora, inicialmente se detectó ARN viral en 2 perros en Hong Kong y un gato en Bélgica que habían estado en contacto con personas ya diagnosticadas con COVID-19. Estos animales presentaron síntomas respiratorios y digestivos, lo que hizo sospechar de una posible transmisión humano-animal. Hay varios estudios en donde se ha observado la infección en gatos y en hurones, también domésticos, con replicación activa del virus en vías respiratorias. En perros, por ejemplo, también se produce la infección, pero en una forma más leve. En cerdos, gallinas y patos no se observa replicación activa del virus tras una inoculación experimental. En la ciudad de Wuhan se han analizado una muestra de 102 gatos obtenida después del inicio del brote y el 14% de estos gatos tenían anticuerpo frente a SARS-CoV-2. Estos gatos domésticos. Estos gatos domésticos tienen un porcentaje de anticuerpos mucho más alto que los gatos callejeros. Entonces, tras estos estudios se concluye que es posible la transmisión humano-gato y también existe la posibilidad de transmisión gato-gato y entre hurones. También se ha detectado enfermedad en otras especies como tigres y leones del zoológico y en hámster también. Asimismo, se han ido observando brotes en granja de bisones en diversos países europeos. Ustedes recordarán esa noticia en abril del 2020, donde las autoridades holandesas comunicaron brotes en 2 explotaciones de bisones en la provincia de Noord-Brabant, tras la observación de una alta mortalidad de los animales con clínica respiratoria y digestiva. Posteriormente, se pudo constatar la infección de 2 trabajadores de las granjas afectadas en las que se atribuyó transmisión desde los bisones enfermos. En otoño del 2020 también se produjo otro brote importante en Dinamarca en otras granjas de bisones, en las que además se detectó una cepa de SARS-CoV-2 con mutaciones en la proteína de la espícula, lo que hizo temer por cambios en la transmisión del virus que pudieran afectar a humanos. En España, por ejemplo, se han detectado igualmente infecciones en animales, tanto de compañía como granjas y animales de zoológico. Entonces, en resumen, los hurones, los felinos, gatos, tigres y leones, los bisones y los hámsters son susceptibles a la infección y pueden desarrollar la enfermedad. Y también los perros, aunque en mucha menor medida. Es importante mencionar que en estos momentos hay muy pocos casos descritos de posible transmisión desde los animales a los humanos, por lo que no parece que la enfermedad en animales tenga una gran contribución a la pandemia, sino más bien que el motor de la pandemia es claramente la transmisión humano-humano. Sin embargo, el contacto con otras especies puede introducir nuevas variantes en los humanos que resulten en modificaciones, ya sea de transmisibilidad o de virulencia, y también en una disminución de la eficacia tanto para los tratamientos como para las vacunas.
Y bueno, como les decía, el motor de transmisión de esta pandemia pues es humano-humano. Con la evidencia científica acumulada hasta el día de hoy, se considera que el SARS-CoV-2 puede transmitirse de persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible. También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u objetos contaminados con las secreciones respiratorias del enfermo y de las conjuntivas. La transmisión vertical a través de la placenta de madre a un neonato también es posible, aunque poco frecuente. Otras vías de transmisión son muy improbables y pues ya hay bastante información acerca de cada una de las vías de transmisión. Por ejemplo, transmisión por secreciones respiratorias, pues la evidencia actual y las publicaciones más recientes en las que han participado epidemiólogos e ingenieros expertos en aerosoles indican que se tiene que hacer una revisión del paradigma clásico de las enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Porque hay una clasificación de emisiones respiratorias que tiene que ser revisada de acuerdo a los datos que se han obtenido actualmente. Por ejemplo, se clasifica en cada una de las partículas que se secretan, se clasifica de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, las gotas son partículas que midan mayor o igual a 5 micras. Los aerosoles tienen que ser menores a 5 micras. Y todas las personas al hablar y respirar emiten aerosoles a partir de sus vías respiratorias de diferentes tamaños que oscilan desde nanómetros hasta micrómetros. Según los tamaños de estos aerosoles, el comportamiento aerodinámico es diferente. Se considera que tan solo las secreciones superiores a 100 micras tienen comportamiento balístico, y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Estas gotas con comportamiento balístico descienden hasta el suelo en pocos segundos por efecto de la gravedad y pueden recorrer una distancia máxima de 2 metros del emisor. Estas emisiones podrían alcanzar a una persona susceptible que estuviera cerca, impactando en algún lugar, ya sea ojos, boca o nariz, y desde el cual podría causar la infección. Cualquier otra emisión respiratoria menor a 100 micras se considera un aerosol, puesto que queda suspendido en el aire por un tiempo, desde segundos hasta horas, en el que puede ser inhalado a una distancia superior a 2 metros del emisor o incluso en ausencia de un emisor, y eso es sumamente importante. Si aún persisten suspendidas estas moléculas en el aire, claro está. En función de su tamaño, los aerosoles desde 15 micras hasta 100 micras alcanzan las vías respiratorias superiores. Los aerosoles desde 5 micras hasta 15 micras pueden alcanzar la tráquea y bronquios principales, y los aerosoles menores o iguales a 5 micras tienen capacidad para llegar hasta los alvéolos. Asimismo, los aerosoles que se producen al respirar o hablar son en más de un 80-90% de tamaño muy pequeño, estamos hablando de menores a 2.5 micras, y proceden de los pulmones, y como promedio cada uno de nosotros generamos 500 de estos aerosoles por litro de aire respirado. Al toser se producen 3.000 partículas y al estornudar 40.000 partículas, mayormente de tamaño pequeño. Con tamaño pequeño me refiero de 1 a 10 micras, y estos son procedentes de las vías respiratorias superiores. Entonces hay un estudio de unos autores que se llaman Jones y Brousseau, en el que ellos estipulan que los aerosoles que contengan virus viables ya se han constatado en varios estudios. En primer momento se demostró que en condiciones experimentales la viabilidad del SARS-CoV-2 es hasta de 3 horas en aerosoles con una semivida media de 1.1 horas, es decir, partículas suspendidas, no en superficies. Pero más recientemente se ha demostrado la viabilidad del virus en el aire en condiciones experimentales durante al menos 16 horas. Es impresionante. Es por eso que hay personas que se contagian en lugares en los que están prácticamente vacíos, que no hay otras personas cercanas, pero si hubo una persona antes, horas antes ahí, contagiada, que estornudó o que emitió algún tipo de aerosol, esas partículas pueden infectar a esta persona. Y además se ha demostrado que estas partículas mantienen su carga viral. Esto, les digo, es un estudio experimental, pero también se han hecho estudios en condiciones reales
en donde se pudo detectar el genoma del SARS-CoV-2 en muestras de aire tomadas en 2 hospitales de Wuhan. Y bueno, ahí encontraron concentraciones bajas, se podría decir, de hasta 42 copias de ARN por metro cúbico. Y si bien la mayoría de las muestras que se analizaron fueron negativas, hubo también positivas. También este mismo tipo de estudios se ha hecho en Nebraska, donde se han analizado muestras de aire de hospitales en donde a sus ingresados, o más bien a los contagiados con COVID-19, los tienen en aislamiento con presión negativa, y bueno, esto ha disminuido en gran medida los aerosoles disponibles en el ambiente. En este esquema, lo que les quiero mostrar es que ustedes pueden ver cómo se lleva a cabo la transmisión de SARS-CoV-2. Aquí en el caso índice, o en la persona que tiene la enfermedad, vemos que si no tiene cubrebocas genera diferentes partículas de diferentes tamaños. Estas son las gotas balísticas, que son las más grandes y que pues a cercana distancia o a una distancia muy cercana son, digamos, que las más contagiosas o las más peligrosas, porque pueden llegar directamente, pues como lo veíamos, a la cara y entrar por ojos, por nariz o por boca. Los puntos verdes son el tamaño de aerosoles grandes, mayores a 15, desde 15 hasta 100 micras. Los puntitos naranjas, que no sé si se alcanzan a ver, pero los puntitos naranjas son aerosoles intermedios que van desde 5 micras hasta 15, y los puntos rojos son aerosoles de tamaño pequeño, menores a 5 micras. Ahora, en cuanto a clasificación taxonómica del SARS-CoV-2, pues sabemos ahora que este virus está contenido dentro de la familia Coronaviridae, y esta familia reconoce 49 especies en 27 subgéneros, 5 géneros y 2 subfamilias, todas pertenecientes a este mismo, y al orden nidovirales del reino Riboviria. La clasificación familiar y la denominación de estos taxones se han desarrollado por el Coronavirus Study Group, CSG por sus siglas en inglés, que es un grupo de trabajo del Comité Internacional de Taxonomía de Virus y que le ha dado especial énfasis a conocer la taxonomía de este virus, pues por el contexto en el que nos encontramos de pandemia. Y ahora, hablando un poco o retomando un poco la parte del origen del virus, como les mencionaba hace unas diapositivas atrás, no está claro su origen, pero los estudios filogenéticos revisados hasta la fecha apuntan a que muy probablemente el virus provenga de murciélagos y que de ahí haya pasado hacia un ser humano, como les mencionaba, a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un hospedador intermediario. Probablemente pudo ser algún animal vivo del mercado de Wuhan, porque pues, en este mercado no solo se venden pescados y mariscos, sino también otro tipo de animales vivos. Entonces, como ya les mencionaba, se planteó que ese animal pudiera ser el pangolín, de forma directa o indirecta, pero como podemos ver en este árbol filogenético, esa hipótesis es improbable. El virus causante de los primeros 9 casos de neumonía descritos de ciudadanos de Wuhan fue aislado y secuenciado. Con esa secuencia se pudieron empezar a hacer los primeros análisis filogenéticos, y en total se pudo obtener la secuencia genómica completa de 7 de estas muestras, más 2 secuencias parciales de las otras 2 muestras. Con estas secuencias de genomas completos se hizo una secuencia, o más bien un genoma de consenso, y se observó que todas las secuencias obtenidas eran homólogas hasta en un 99%, lo que apoya la idea de que este es un virus de muy reciente introducción en la población humana. Tras realizar el análisis filogenético de estas secuencias, se observó una alta homología con el virus del género beta-coronavirus, concretamente un 88% de identidad, con 2 coronavirus aislados de murciélagos en el 2018. Estas secuencias mostraron, sin embargo, una homología de secuencia menor con el virus del SARS, con un 79% de homología, y con el virus de MERS, con un 50%. Esta diferencia con el SARS-CoV se consideró suficiente como para clasificar a este patógeno designado como SARS-CoV-2 como un nuevo miembro del género betacoronavirus. Una diferencia notable es que la proteína S del nuevo coronavirus es más larga que sus homólogas de murciélago,
pero también que las proteínas S del SARS-CoV-2 y del MERS-CoV. Y esto es muy interesante porque si ustedes observan este árbol filogenético, por el nombre SARS-CoV y SARS-CoV-2, pensaríamos que estas secuencias son las más cercanas. Pero si ustedes observan en la punta del árbol, vemos que la secuencia homóloga para SARS-CoV-2 es un SARS-CoV-2 de murciélago, que es esta beta KY72. Y vemos que la secuencia de MERS queda bastante alejada de lo que actualmente se conoce como SARS-CoV-2. Entonces, pues evolutivamente hablando y filogenéticamente hablando, podemos ver que este SARS-CoV-2 es de aparición muy reciente, muy reciente, y que está, pues digamos que bastante alejado de MERS, lo cual pues pienso que es una sorpresa para los investigadores que esperaban que estuviera pues más cercanamente relacionados estos virus. Ahora, en cuanto a la morfología del virus, sabemos que la secuencia genómica de referencia del SARS-CoV-2 generada en Wuhan y que se denomina SARS-CoV-2 Wuhan HU-1 está compuesta por 29.903 nucleótidos y presenta una estructura y orden de los genes similar a otros coronavirus. De hecho, esta imagen que ustedes ven aquí en cuanto a la morfología, pues es una imagen común a los coronavirus. El gen ORF1, que es este que están aquí en su secuencia A y en su secuencia B, codifica una poliproteína que se divide en proteínas no estructurales. Tras ella, después de esta que es la de mayor tamaño, se encuentran los genes S, que son es el generador de la espícula, que es esta que ustedes pueden ver aquí. El E, que está aquí, que es el que desarrolla la envoltura. El M, que es el que desarrolla la membrana. Y el N, que desarrolla la nucleocápside. De todos estos, el gen S, de estos tres que les acabo de mencionar, S, E, M y N, el más largo es el S. Tiene 3.822 nucleótidos. Y dicho sea de paso, es donde se han generado las variantes pues, de más riesgo, incluyendo la actual variante Delta. La tasa estimada de mutación del virus es similar a otros virus de otro orden de nidovirales, pero menor que otros ARN virus, ya que posee un mecanismo intrínseco de corrección para corregir errores de replicación del que otros virus de ARN carecen. Por ello, el SARS-CoV-2 evoluciona más lentamente que otros virus de ARN conocidos como el de la gripe o el virus del VIH. Su tasa de evolución se sitúa aproximadamente en 2 cambios del nucleótido cada mes. Por este motivo existe una gran homología entre los genomas completos de SARS-CoV-2, por lo que no se espera una evolución similar al del virus de la gripe, por ejemplo. Sin embargo, se han detectado varias mutaciones respecto a la considerada secuencia de referencia. Y pues la identificación con mayor frecuencia de determinadas homoplasias, que son mutaciones repetidas surgidas de manera independiente, podría considerarse un indicio de que el virus se encuentra en fase de adaptación a un nuevo huésped, lo que coincide con la información filogenética de que este virus es de muy reciente aparición a nivel evolutivo. Ahora, ¿cuál es el modo de infección? El SARS-CoV-2 penetra en una célula empleando como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es esta que ustedes ven aquí, y utilizando también a la proteasa celular transmembranasa, que es esta que ustedes ven aquí. Aunque la estructura de la glicoproteína de la envoltura del SARS-CoV-2 es ligeramente diferente de la del SARS-CoV, se ha demostrado in vitro que la AC2 sigue siendo un receptor válido para el SARS-CoV-2. Además, existen estudios por crioelectromicroscopía electrónica que han determinado la estructura de la proteína S unida a esta proteína AC2. Y se han determinado las estructuras tridimensionales de 2 proteínas del virus, la RNA polimerasa del virus y la proteasa principal del virus denominada MPRO o 3CLPRO. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina 2 es el receptor funcional para el SARS-CoV-2. Este virus tiene una proteína llamada espiga, como ya les mencionaba, que es esta de aquí. Y esta proteína, reconoce al AC2 como su receptor para ingresar a las células. La AC2 es una proteína de membrana plasmática
y se encuentra expresada en las células alveolares tipo 1 y tipo 2, en células epiteliales, en fibroblastos, en células endoteliales y en macrófagos. En la imagen ustedes pueden ver el reconocimiento de ACE2 como mecanismo de entrada para SARS-CoV-2, en donde, como ya les mencionaba, pues esta proteína reconoce y se une al receptor, y posteriormente la proteína S se procesa proteolíticamente por esta otra, la proteína transmembranasa, produciéndose así la activación de la proteína S y la fusión de ambas membranas, de la membrana del virus y de la membrana celular. Es así como se le da pues entrada al virus en las células. Ahora, ¿qué tan desafiante es la situación? Pues la enfermedad causada por el coronavirus o denominada COVID-19, que produce este síndrome respiratorio agudo grave, es sin duda el brote más desafiante en relación con los otros dos brotes anteriores, el de SARS-CoV-2 y el de MERS-2. Quiero mostrarles actualmente cuál es el número de personas confirmadas contagiadas de COVID. Voy a detener un poquito mi video aquí. Y les comparto esta página de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, en las que ustedes pueden llevar el seguimiento en tiempo real del número de confirmados o de casos confirmados. Entonces, al día de hoy, como ustedes pueden ver, con la fecha del día de hoy, la fecha del día de ayer, hasta las 6:10 hora CEST, había 195.266.156 casos confirmados, al menos 4.180.161 número de muertes y 614.012 nuevos casos en todo el mundo. Entonces, en este mapito ustedes pueden ver en colores diferentes, tonos de azules, la afectación de los países. Entre más oscuro sea el color, pues es que tiene más número de casos confirmados. Por ejemplo, en México, la cifra que ellos reportan es de 2.754.438 casos confirmados y 238.595 muertes. Estados Unidos, por ejemplo, 34.391.413 casos confirmados y 606.263 muertes. Entonces, estamos hablando pues realmente de un reto para la contención de esta pandemia. Les voy a volver a compartir mi presentación. Y bueno, pues ha sido tan difícil de contener porque hay múltiples factores que están afectando esta situación o que están viéndose involucrados con esta enfermedad. En este esquema ustedes pueden ver factores que influyen en la susceptibilidad y la gravedad de COVID-19. Por ejemplo, estilo de vida, ambiente, comorbilidades, variables clínicas, variables genéticas virales, y también hay un fuerte peso de la inmunogenética pues afectando. Por estilo de vida, pues nos referimos a los hábitos en términos de calidad de nutrición, de actividad física, si hay o no hay consumo de drogas, tabaquismo, pero también se incluyen parámetros socioeconómicos, por ejemplo, acceso al nivel de salud, nivel de educación, acceso a información médica de alta calidad, es decir, los determinantes sociales están aquí contenidos en esta parte de estilo de vida. Y bueno, les platico que recientemente en mayo del 2021, el doctor Mikiko Watanabe publicó un estudio bastante interesante en donde él menciona, o más bien comprueba, que la obesidad central, el hábito de fumar y la hipertensión se asocian con títulos de anticuerpos más bajos en respuesta a la vacuna de Pfizer y BioNTech. Entonces, bueno, regresando a esta parte de los factores, en medio ambiente o ambiente tenemos entendido pues la exposición a contaminantes, a contaminación, a radiofrecuencia no ionizante, pero también exposición a múltiples patógenos porque estos modifican mecánicamente la respuesta inmunitaria. También las variantes genéticas virales y sus efectos sobre la virulencia, como la ola que estamos viendo actual con la variante Delta, pues son un tema de intensa investigación. Y en inmunogenética hay varios factores que están influyendo. Por ejemplo,
variantes genéticas en el gen que codifica para AC2, para proteasas celulares como furina o como la misma proteasa transmembrana. Pues sabemos, o más bien los científicos han entendido que entre las enseñanzas de la actual pandemia es que hay una alta transmisión y que las variaciones en la gravedad de la enfermedad son bastantes, ¿no? Por lo que la variabilidad genética no se puede dejar fuera de todos estos estudios que se están haciendo y que pueden influir en la respuesta inmune y en la gravedad de los síntomas. Como les mencionaba, uno de los aspectos que se mencionan dentro del campo científico que se tienen que investigar, pues son los polimorfismos genéticos del gen AC2, que justamente codifica el receptor celular, como ya bien vimos en los esquemas pasados. Las variantes alélicas de este gen pudieran influir en la unión de la proteína con el virus y con la posterior invasión a la célula. Igualmente, los polimorfismos en proteasas celulares pueden facilitar la entrada del virus a la célula. Se ha comprobado, aquí sí hay bastantes, bueno, no bastantes, pero ya hay estudios en los que se comprueban que si hay algún tipo de variante, por ejemplo en AC2 hay una variante que pasa de arginina a glicina, que está presente en la población africana y afroamericana, y esta variante está asociada con afecciones cardiovasculares y pulmonares. Es una variante de alto riesgo para la presencia de COVID-19. También hay otro estudio que menciona que para las variantes de valina, metionina, de la proteína transmembranasa, son más susceptibles también las personas que presentan esta variante. Y no solo eso, sino que también para otros factores de riesgo, por ejemplo, cáncer o muerte en pacientes masculinos, que hablando de la muerte de pacientes masculinos, pues es otro tema completamente que se está estudiando, se están llevando a cabo varios estudios porque se ha demostrado que el mayor número de muertes se ha dado en hombres, ¿no? Por otra parte, las variantes del gen AC2 o otras variantes ya conocidas de AC2, que son varias, por ejemplo, podría mencionar la K31R, la N331, la H34R, etcétera, tienen afinidad para unirse al SARS-CoV-2 y pueden desempeñar un papel en la resistencia a COVID-19, pero estas variantes son muy infrecuentes, entonces no han sido muy estudiadas. Además de esto, hay otros genes que regulan el receptor Toll-like y las vías de complemento, las rutas inflamatorias inducidas por la tormenta de citoquininas, estas también parecen subyacer a la gravedad del COVID-19. Dichos genes podrían representar la tercera opción, junto con el AC2 y el HLA, para ser estudiados pues, más a fondo en cuanto a esta parte de ser más, desempeñar un papel de importancia en COVID-19. Por otra parte, por ejemplo, se encuentran otras moléculas como la dextrina o también como la cofilina 1 y 2, que son proteínas moduladoras de actina. Pues en etapas iniciales de la infección viral se produce hiperactivación de la cofilina, y polimeración ineficiente de la actina. Es por ello que variantes alélicas en estos tres genes, así como los ya comentados en el gen AC2, deben ser estudiados, pues hay un muy amplio espectro de fenotipos exhibidos por el SARS-CoV-2. Y por último, pues los grupos sanguíneos. Ya existen análisis específicos del grupo sanguíneo. Hay algunos estudios que muestran que el grupo sanguíneo A está en mayor riesgo que otros grupos sanguíneos y que el grupo sanguíneo O es el que está en menos riesgo en comparación con los otros dos. No obstante, otro estudio arrojó que los pacientes con grupos sanguíneos B y AB tienen probabilidades o más probabilidades de dar positivo a la infección, pero en lo que ambos concuerdan esos estudios es en el que el grupo sanguíneo tipo O tiene menos probabilidades de ser contagiado. Por su parte, el factor RH positivo tiene más probabilidades de dar positivo en comparación con el RH negativo. Y pues comprender toda esta susceptibilidad genética a la infección y a su gravedad está, pues digamos que apenas en sus inicios, aunque se han desarrollado ya muchos o se han publicado muchos estudios, pues estamos como que integrando toda la información
y los científicos pues están comprendiendo cómo se están dando estos mecanismos, tanto genéticos y su interacción con otros que no son genéticos para diferentes factores de la enfermedad COVID-19. Entonces, pues la secuenciación de genomas en pacientes seleccionados pues, podría ser de gran ayuda para encontrar diferencias de variantes, por ejemplo, de un solo nucleótido de SNPs, en genes relevantes o en regiones genómicas en los grupos afectados y asintomáticos, por lo que pues estaremos viendo un gran desarrollo de estudios que van a hablar al respecto de este tema, porque todavía hay pues muchísimos temas que investigar. Entonces, entrando ya a la parte de la relación entre el COVID-19 y HLA, pues me gustaría un poco retomar una introducción a esta parte del sistema de antígeno leucocitario. Sabemos que este codifica las proteínas de la membrana celular responsables de regular el sistema inmunológico. Los genes HLA, como también es muy bien sabido, son muy polimórficos, existen muchas variantes, y los diferentes alelos están involucrados en el ajuste fino de las respuestas inmunes adquiridas. Las clases de HLA tienen diferentes funciones. Por ejemplo, los antígenos de clase 1, que son A, B y C, presentan péptidos desde el interior de la célula en la superficie celular. Si la célula está infectada por un virus, se presentarán péptidos de origen viral para que la célula pueda ser lisada por linfocitos citotóxicos CD8. Las moléculas de clase 2, que son DR-alfa, DR-beta1, DR-beta3, DQ-alfa, DQ-beta, DP-alfa, DP-beta, presentan péptidos del exterior de la célula, que es una célula presentadora de antígeno ACD4, que a su vez estimulan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos contra ese antígeno específico. Y la clase 3 codifica los componentes del sistema del complemento y el factor de necrosis tumoral de citocinas proinflamatorias. El elevado polimorfismo de las moléculas de clase 1 y 2 afecta al surco de unión del péptido, ya que varía las secuencias de aminoácidos que pueden alojarse dentro del surco. Diferentes alelos de HLA exhiben diferentes repertorios de unión a péptidos. Por lo tanto, no es sorprendente que diferentes enfermedades infecciosas estén asociadas con diferentes antígenos HLA, que son los responsables de diferentes respuestas inmunes humorales o celulares contra diferentes epitopes virales. Además, se ha afirmado que la regulación de la expresión génica de clase 2 desempeña un papel en la susceptibilidad o resistencia a enfermedades asociadas a HLA. Por ejemplo, en el cáncer, la expresión genética de HLA de clase 1 está frecuentemente regulada a la baja, tanto a niveles de proteína como de ARN mensajero, y la hipermetilación de las regiones promotoras de los genes de clase 1A, B y C son un mecanismo principal de inactivación transcripcional. Se ha demostrado también que este mecanismo permite la evasión de la respuesta citotóxica y está presente en la infección de la línea celular por virus de Epstein-Barr. Sin embargo, hasta donde sabemos en este momento, no hay ningún estudio que haya demostrado esta misma posibilidad para la respuesta inmunitaria de SARS-CoV-2. Entonces, después de esta pequeña introducción a HLA, las investigaciones acerca de, pues miren, les pongo esta gráfica que fue publicada por Nature, si no mal recuerdo, en mayo de este año, en donde ustedes pueden ver desde enero hasta noviembre del 2020 la cantidad de artículos publicados acerca de SARS-CoV-2 que llegan a finalizar el año a más de 160,000. Entonces, se está produciendo una gran cantidad de información acerca de todos los factores que influyen en la enfermedad y no es la excepción la parte inmunogenética o la parte de variantes genéticas. Lo que les voy a presentar a continuación pues es una revisión muy breve de algunos de los artículos más actuales que han presentado información acerca ya sea de la incidencia, de la susceptibilidad, de la mortalidad relacionada más que nada con frecuencias de algunos alelos HLA en diferentes poblaciones. Y algo también importante acerca del número, la cantidad de publicaciones que se han generado, es que justamente también Nature
en mayo de este año también, ha publicado como que una selección de los 50 artículos top, si es que ustedes quieren saber o tener como que la información más relevante que se ha generado, pues van a encontrar muchísima, pero ya Nature tiene su apartado de 50 artículos, los más importantes acerca del tema. Entonces, vamos a empezar en cuanto a la incidencia y susceptibilidad. Es importante que les mencione que no voy a tratar tanto la metodología que se utilizaron en estos artículos porque necesitaríamos mucho más tiempo, sino nada más un vistazo general a toda esta información que se está generando. Por ejemplo, tenemos este artículo en el que nos dicen que la prevalencia de HLA B24 y C01 se correlaciona con el, se me fue la palabra, bueno, con el spreading del COVID-19 a lo largo de Italia. Estos autores se plantearon la hipótesis de que existe prevalencia regional de leucocitos humanos de clase 1 específicos y que pues estos alelos del complejo HLA de clase 1 van a dar forma a la respuesta inmunitaria antiviral y las diferencias que hay regionales en Italia. Entonces, utilizando un enfoque de estudio ecológico, ellos demostraron que los alelos B24 y C01 que tienen una prevalencia mayor en el norte de Italia, mostraron una correlación logarítmica lineal positiva con la tasa de incidencia de COVID-19 medida en pues, toda esta región, desde que se dio el primer caso en Italia hasta el pico más alto de su primera ola. Y entonces, esta asociación positiva se mantuvo y haciendo diferentes correcciones estadísticas a los datos que ellos sugirieron. Y por el contrario a estos, los alelos HLB14, 18, B14, B18 y B49, que son más frecuentes en el sur de Italia, mostraron una correlación logarítmica lineal inversa con la tasa de incidencia. Es decir, los portadores de estos alelos fueron los menos afectados por la enfermedad. Sin embargo, los autores subrayaron el hecho de que pues, el HLA-C01 representa el ligando de los receptores inhibidores de las células natural killer, lo que sugiere pues, un posible papel para HLA-C01 que justamente se lleva o está estableciendo la entidad o la respuesta inmune en esta población. Esos fueron los hallazgos o de los primeros hallazgos que se publicaron. Después tenemos este estudio de distribución de frecuencias de los alelos HLA en 82 individuos chinos con enfermedad de coronavirus COVID-19. Aquí lo que hicieron fue que a los 82 individuos se les hizo una genotipificación para clase 1 y clase 2, incluyendo los genes A, B, C, DR beta 1, DR beta 3, 4, 5, DQ alfa, DQ beta, DP alfa y DP beta, utilizando NGS. Y encontraron que las frecuencias del HLA-C, las más frecuentes, o sea, los más frecuentes, perdón, son en C, el 0729, el 0801, el B1527, el B4006, el DR beta 0406, el DP beta 3601, y pues estos alelos fueron los más comunes, y los que fueron los menos comunes son los DR beta 1202, DP beta 401. Todos estos, lo que hicieron ellos fue comparar a estas 82 personas ya diagnosticadas con COVID contra un grupo control. Entonces, pues compararon las frecuencias que hay en el grupo control y las frecuencias que hay en las personas infectadas, y estos fueron los resultados con pues las incidencias más altas. Aquí se los pongo en mapita. También encontraron que el HLA B1527 y C0729 fueron más frecuentes en pacientes, justamente en esos pacientes ya infectados, que en los control, y los resultados se han mantenido significativos
a lo largo de varias correcciones estadísticas que ellos han hecho. Sin embargo, otros autores, refiriéndose a este estudio, pues mencionan que el tamaño de muestra es muy pequeño y eso pues dificulta mucho la interpretación de los resultados, ¿no? O sea que 82 individuos es muy poco para una provincia o un país como China con tantos millones de habitantes y pues que en realidad esta muestra aún no es representativa en cuanto a las frecuencias alélicas más comunes de las personas enfermas. Ahora, esto que vimos es en cuanto a susceptibilidad, incidencia y susceptibilidad. Vamos a ver algunos otros estudios que hablan de severidad de la enfermedad y las frecuencias HLA registradas. También en China, este estudio, que no se alcanza a ver bien aquí el título, les pido disculpas por eso, pero el título es Efecto del HLA-B27 en la susceptibilidad y severidad del COVID-19. También es un estudio en China que habla en cuanto a la asociación de los alelos HLA con la gravedad de la enfermedad. Y bueno, algo importante es mencionarles que hasta ahorita los artículos publicados pues van a informar un poco resultados contradictorios, principalmente debido a la falta de criterios compartidos para la clasificación de la gravedad de la enfermedad y también por las diferencias entre la elección de grupos de sujetos comparados. Entonces no hay como que un consenso internacional para definir qué es o cuál es el estadio, o cuáles son las características del estadio grave de la enfermedad y pues diferentes estudios toman diferentes características. Bueno, en este estudio no se encontró una correlación significativa entre la presencia de HLA-27 y la gravedad de COVID-19. Se evaluó en una escala arbitraria que va desde una enfermedad leve a potencialmente mortal en pacientes ya diagnosticados. Estos resultados fueron confirmados por otro estudio de forma independiente en pacientes chinos de Hong Kong y no encontraron ninguna asociación significativa entre el serotipo del HLA-B27 y la linfopenia o la gravedad de la enfermedad expresada como leve, o sea, los síntomas leves o hasta neumonía leve, o grave, disnea, hipoxia o crítica, insuficiencia respiratoria, shock o disfunción del sistema multiorgánico, por lo que en este par de estudios se determina que HLA-27 pues no está jugando un papel significativo en la severidad de la enfermedad. También en China se hizo este estudio en el que se secuenciaron los genomas completos de pacientes ya también diagnosticados con COVID-19 y la severidad y la susceptibilidad, de la enfermedad. Entonces, aquí lo que hicieron fue comparar un grupo de pacientes que presentaban neumonía leve contra otro grupo de pacientes que presentaban neumonía grave y que estaban clasificados como críticamente enfermos, de acuerdo con los criterios del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, por su sigla CDC. Y bueno, aquí lo que encontraron fueron que los alelos HLA-1402, B5101, A1101 se asocian con la gravedad de la enfermedad y ellos incluso hicieron un análisis de regresión logística en donde ajustaron estos datos también por edad y por sexo. Y bueno, pues encontraron también, o se dieron cuenta que estos tres alelos se encuentran en un fuerte desequilibrio de ligamiento, lo que representa que estos tres son un haplotipo típico de esa región de China. En cuanto a los alelos HLA de clase 2, como el DR beta 1 1404, el DR beta 10101, el DQ alfa 10101, estos representaron alelos de riesgo de gravedad, mientras que DP beta 10301 y DR beta 1201 fueron alelos protectores, es decir, estos últimos dos representan menos riesgo para las personas que los tienen de presentar un cuadro grave de la enfermedad. Y bueno, regresando a Italia con este otro estudio que se hizo,
de frecuencias de HLA y susceptibilidad a COVID-19 en un grupo de 99 pacientes italianos. Bueno, les menciono que este es uno de los estudios más conocidos o más citados en todo lo que va de esta pandemia y de los estudios que se han hecho. Y bueno, en este estudio mencionan que ellos tomaron una cohorte de pacientes con COVID-19 con enfermedad grave, que ellos clasificaron como insuficiencia respiratoria, que requiere ventilación no invasiva, y otro grupo de pacientes extremadamente graves, clasificados como insuficiencia respiratoria y que requieren ventilación invasiva e ingreso en una UCI. Y obtuvieron que la frecuencia de HLA B2707, DR beta 1 1501, DQ beta 1 0602 fue mayor en los pacientes COVID-19 estudiados frente a un grupo de referencia que representaba a la población italiana local. Este estudio pues se asemeja al que hicieron en la población china, donde tomaron un grupo de pacientes enfermos, o bueno, un grupo de pacientes más bien, contra un grupo control, y ellos sí encontraron que hay una incidencia de HLA-B27. Y bueno, la evaluación de la distribución alélica en grupos de pacientes italianos y españoles han mostrado que muchos de ellos, de los que presentan estos alelos, no llegan hasta la enfermedad grave y no necesitan una ventilación mecánica. En España, otro estudio vemos aquí, denominado o que se llama posible rol del genotipo HLA clase 1 en la infección de SARS-CoV-2 y su progresión. Un estudio piloto en una cohorte de pacientes españoles de COVID-19. Aquí el autor y su equipo de trabajo, Iturrieta Suazo, proporcionaron una posible correlación entre las predicciones de un estudio in silico que fue bastante grande y los síntomas observados. Los autores demostraron que los pacientes leves o asintomáticos, o lo que ellos determinaron como grupo leve, exhibían un número significativamente mayor de péptidos virales, haciendo una comparación tanto con pacientes hospitalizados de severidad moderada, como con sujetos que requerían ingreso en UCI y cuidados de apoyo, clasificados como grupo grave, por locus de HLA de clase 1, tanto en genes ABC y también por su genotipo. Entonces, ellos lo que demostraron es que no hay una relación muy clara entre los genotipos de clase 1, ABC encontrados, y la gravedad de los pacientes ingresados o catalogados como graves. Ahora, en cuanto a la mortalidad, también hay otros estudios que hablan directamente de la mortalidad y la frecuencia de algunos alelos HLA. Y bueno, vemos este estudio también de Italia, en el que vemos que de manera similar ellos analizaron distribución de haplotipos HLA en 3 zonas italianas: norte, centro y sur. Y el haplotipo HLA A01, 01, 08, 07, 01, DR beta 0301 son los que mostraron una correlación positiva con la enfermedad y con la mortalidad, es decir, que hubo más pacientes presentando estos alelos que pues lamentablemente murieron por la enfermedad. Y también los alelos HLA-0201, B1801, C0701 y DR beta 1104 mostraron una correlación negativa tanto con la incidencia del COVID, es decir, número de casos por cada 100.000 habitantes, como con la mortalidad, que está cuantificada también en número de muertes por cada 100.000 habitantes, es decir, que los portadores de estos alelos pues son menos susceptibles o se presentaron en menos frecuencia, tanto en incidencia como en muerte. Bueno, ellos, sin embargo, predicen que los alelos analizados en este estudio, que son el A0201, el B0801, el A0101, el B1801 y el C0701, pues exhiben una buena capacidad de presentación de antígenos virales. En específico, el A0201 ofrece el número más alto tanto en forma ajustada de los análisis estadísticos que ellos hicieron,
lo que hace que la relación entre las tasas de muerte y de COVID-19 y la capacidad de presentación de antígeno pues sea un poquito menos clara. Otro estudio, otra vez volviendo a España, que ahora se trató de la asociación entre los alelos de HLA y las tasas de mortalidad, llamamos de susceptibilidad, pues muestra que los datos son extremadamente variados. El grupo español de estudio no pudo detectar diferencias entre la distribución de alelos HLA comparados con pacientes con COVID-19 y controles sanos. Estos resultados se parecen bastantes a los del estudio que les presenté primero, en los que no hubo como que un patrón claro en cuanto a los alelos de clase 1 que pudiera estar contribuyendo a la severidad de la enfermedad. Lo mismo encontraron, pero ahora en cuanto a la mortalidad no hay un patrón claro. Sin embargo, los autores notaron que el puntaje de la evaluación fisiológica aguda y crónica que ellos utilizan para determinar o clasificar a un enfermo como grave, este puntaje está relacionado con la sepsis y pudieron encontrar que en algunos pacientes o en un grupo pequeño de pacientes pues había un alelo HLA-11 y C01 y de cubeta 04 con mayor frecuencia que en los pacientes que no sobrevivieron. Es decir, estos pacientes que estuvieron graves y que sobrevivieron tuvieron estos tres alelos A11, C01, de cubeta 04. Entonces, en los modelos de regresión logística binomial que ellos hicieron, estos tres alelos conservaron su asociación con este análisis de mortalidad y pues fue como que el hallazgo más importante o la asociación más importante en cuanto a frecuencias alélicas que se pudo hacer en este estudio español. Ya también hay estudios para México. Este artículo que ustedes ven citado aquí es muy interesante, yo se los recomiendo mucho. Es una predicción bioinformática de la presentación de antígenos de SARS-CoV-2 de la proteína Spike con la correlación teórica de HLA-DR-beta 101 y la fatalidad en la población mexicana. Entonces, lo que hicieron este grupo de investigadores fue documentar una correlación estadísticamente significativa entre el alelo HLA-DR-beta 101 y la tasa de mortalidad prevista en pacientes hospitalizados. ¿Cómo obtuvieron ellos este alelo? Pues por medio de los datos reportados en el sistema de salud. Entonces, lo que ellos hicieron es realizar una predicción bioinformática de epítopes de células T y sus alelos HLA restringidos de clase 1 y clase 2 para obtener epítopes inmunogénicos y alelos HLA a partir de la proteína del pico del virus del SARS-CoV-2. Entonces, realizaron una correlación también con la tasa de mortalidad prevista en pacientes hospitalizados de 28 estados. Seleccionaron 28 estados. Más bien, no fue una selección, sino ellos querían reunir datos de todos los estados de la República. Sin embargo, hubo pues estados que no arrojaron ningún dato. Por ejemplo, Baja California Sur y Tamaulipas y el Estado de México no pudieron incluirlos en este estudio. Como les mencionaba, hicieron una correlación con la tasa de mortalidad prevista en pacientes hospitalizados en estos 28 estados y describieron un conjunto de 10 epítopes altamente inmunogénicos junto con diferentes alelos HLA que se pueden presentar de manera eficiente, o que pueden presentar, de manera eficiente estos epítopos a las células T. Y la mayoría de los epítopes se encuentran dentro de la subunidad S1 de la proteína de la espiga, lo que sugiere que esta área es altamente inmunogenética. Vemos pues de que los diferentes estudios arrojan pues de que esta proteína de espiga es bastante interesante en una cantidad de enfoques diferentes para los estudios que se están haciendo. Y bueno, tenemos este otro estudio hablando de incidencia y susceptibilidad, en el que asocian los polimorfismos genéticos del HLA con la mortalidad de COVID-19. Este es un análisis in silico
Es un análisis muy importante también, muy interesante, está citado en una gran cantidad de artículos y lo que aquí informan es que, o más bien, antes de lo que informan, su teoría era que el HLA-B4601 tenía la capacidad de unión prevista más pequeña para los péptidos del SARS-CoV-2 y una afinidad de unión extremadamente baja para los péptidos conservados por coronavirus humanos, lo que sugería un posible papel de HLA-B4601 en la determinación de la susceptibilidad de la enfermedad. Sin embargo, esta asociación pues no fue confirmada dentro del estudio. Y en este estudio se presentan dos cuadros bastante interesantes. Aquí nada más les pongo uno, pero ellos hicieron dos análisis, uno en abril del 2020 y otro en agosto del 2020, en donde muestran cuáles son los alelos más frecuentes en diversas poblaciones. Aquí se cortó un poquito mi cuadro al poner la imagen, pero lo que ustedes observan son diferentes poblaciones de diferentes países: Brasil, China, Francia, Alemania, India, etcétera. Y los alelos más comunes, por ejemplo, entre los más comunes está el HLA-201. Este alelo es el más frecuente en diversas poblaciones, como ustedes lo pueden ver, aquí en Brasil, en Francia, en Alemania, en Israel, en Italia, en México también. Y bueno, la población que presenta este alelo es menos susceptible al COVID-19, es decir, hay menos infectados que presenten este alelo. Y los alelos más frecuentes, o las personas infectadas con el alelo más frecuente, pues es el HLA-2402 y el 1101. Todo esto lo confirmaron, como les digo, en dos tiempos diferentes, en abril y en agosto. Entonces, aquí se demuestra claramente la asociación entre algunas frecuencias alélicas y pues la asociación o el incremento de riesgo a padecer COVID-19. Pues este estudio sugiere que los individuos con el genotipo o con el alelo, más bien HLA-1101 o el A2402, o pueden generar eficientemente respuestas antivirales mediadas por las células T comparadas con otros alelos, ¿no? Y bueno, pues es un estudio bastante interesante. Y bueno, pero ¿qué pasa también con los pacientes trasplantados? Pues los pacientes trasplantados son una fuente de información rápida, por así decirlo, porque pues muchos de ellos ya tienen su tipificación HLA disponible. Entonces, representan una fuente importante de información para este tipo de estudios. Hay estudios que ya se han hecho también en pacientes italianos trasplantados o que están en espera de trasplante, en donde se encontró que el alelo HLA-DR-beta 108 se asoció con un mayor riesgo de infección y con un mayor riesgo de muerte. Ambas observaciones mantuvieron su importancia con todos los análisis estadísticos de regresión logística ajustada que se les han hecho. Es importante destacar que en estas predicciones los alelos de DR-beta 108 no pueden unirse con alta afinidad a ninguno de los péptidos virales que se incluyeron en el estudio, lo cual le genera dudas a los autores, y ellos lo mencionan en la discusión del artículo, sobre el desempeño funcional del HLA-DR-beta 108 en el caso específico de la infección por SARS-CoV-2. De la misma manera, hay otro estudio que se realizó en el Reino Unido, que mostró a un grupo de pacientes de COVID-19 trasplantados de riñón o de células madre hematopoyéticas, o que también están en la lista de espera para ser trasplantados, en donde encontraron que el HLA-BQ-beta 106 se asoció significativamente con el riesgo de infección, comparándolo con un grupo de personas que están en la lista de espera. Entonces, aquí tenemos un resumen de todo lo que les he estado hablando. En este cuadro ustedes pueden observar prácticamente todos los alelos que les he mencionado y los estudios que se han hecho al respecto. Por ejemplo, en los estudios de incidencia
vemos que los alelos que más se mencionan son el HLA-B44 y el C01. En los de susceptibilidad tenemos este grupo B15, 27, B46, B22, C0729, DQ-beta 106, DR-beta 108. En los de casos de severidad, para A tenemos A1101, B22, B27, B2707, B46, B5101. En C tenemos al C1402, DP-beta 10301, DQ-alfa 10101, en DQ-beta 1 tenemos al 0106, al 0602, en DR-beta 1 tenemos 0101, 1201, 1404, 1501. Para mortalidad tenemos el A11, el C01, el DQ-beta 104 y el DR-beta 0108. Esto es nada más, digamos, como que una parte de la revisión, porque hay ya bastantes artículos en otras poblaciones que yo no les mencioné, por ejemplo, en poblaciones rusas, en poblaciones africanas, en poblaciones norteamericanas. Entonces, la cantidad de información que se está desarrollando al respecto es bastante amplia y pues requeriría una plática mucho más extensa o incluso análisis de caso pues mucho más particulares. Como consideraciones finales, pues les puedo comentar que se observa una falta de uniformidad, entre los informes, y pues esta falta de uniformidad pues se puede explicar por varios factores, ¿no? Por ejemplo, diversas metodologías que se están utilizando. Por eso podemos observar discrepancias en cuanto a los resultados observados entre estudios. Los tamaños de muestra, que como veíamos en el estudio de la población china, pueden ser insuficientes para detectar pues, las frecuencias reales que se están presentando. Inclusión adecuada con mezcla inapropiada de datos, que a esto se le llama efecto de cohorte, o una correspondencia de control inapropiada. Hace falta también, pues, tal vez una selección adecuada de la misma población objetivo, porque pues también los investigadores van tomando datos, por lo menos de pacientes infectados, pues de los sistemas de salud pública de todos los países, ¿no? Entonces, pues, hay diferencias en cuanto a lo que cada uno de ellos o cada uno de los estudios está mencionando o está reportando. Y se requieren pues todavía pues hacer como que ajustes, yo pienso, para que puedan estos resultados tener como que puedan presentarse de manera más global. Pues como consideraciones finales también, mencionar que las diferencias entre la susceptibilidad y la resistencia a la misma enfermedad en las poblaciones pueden vincularse a la presencia de diferentes subtipos de HLA en diferentes poblaciones, como ya lo estuvimos viendo. Además, pues que es necesario que se tenga precaución en cuanto a la justificación de la correlación de las frecuencias con la distribución geográfica y también con la incidencia, con la prevalencia y con la mortalidad relacionadas. Algunos puntos importantes pues son los tamaños de muestra, que como les mencionaba, en algunos casos son insuficientes. Pues esto de que se tiene que hacer una inclusión apropiada de datos. Los antecedentes genéticos de la población estudiada son muy importantes, que aunque los estudios que vimos, algunos mencionan acerca de los antecedentes genéticos, pero la mayoría no mencionan nada. Y pues hay una corrección Bonferrioni, que es de comparaciones múltiples, que no en todos los estudios se está utilizando, pero que si se utiliza en los estudios, pues puede dar unos datos mucho más acercados, o mucho más cercanos a lo que se está viviendo globalmente, ¿no? O a lo que se está viendo globalmente. Entonces también, y yo no mencioné nada de esto, pero hay una asociación entre los genes HLA de clase 1 como con los genes KIR. Esto también es un tema de desarrollo pues bastante reciente y lo estaremos viendo yo creo que en los próximos meses, y que va a ser bastante interesante de tomar en cuenta para la parte genética de todos los factores multifactoriales que están afectando a las personas que tienen la enfermedad.
Entonces, pues, las asociaciones observadas entre el antígeno de HLA clase 1 con COVID-19 podrían explicarse por su papel como ligandos para KIR, eso es algo muy importante. También hay estudios muy recientes que están investigando el papel del HLA-E, que no es clásico en el control de enfermedades virales y que nada más tiene 2 alelos descritos, con un nivel de variación alélica muy bajo, pero que desempeña un papel en la inmunidad tanto innata como adaptativa. Esto al interactuar con las células NK y al presentar péptidos a las células TCD8 específicas de antígenos. Entonces, la asociación de los alelos, de estos 2 alelos de HLA-E con diferentes infecciones virales, aunque puede ser discrepante, también puede llevar a la ventaja genética o a la desventaja genética con la que un individuo o una población hace frente al COVID-19. Entonces, esos serían pues mis comentarios últimos. Muchas gracias por su atención y por este tiempo que estuvieron conectados aquí con nosotros. Y pues, no sé si tengan algún comentario que hacer o alguna duda o pregunta para mí. Muchísimas gracias, Ale, por la presentación, bastante interesante. Tenemos una pregunta aquí y es de Nayeli Sánchez. Dice, lo que se vio en principio en China, la asociación de B27 tendrá algo que ver con que es uno de los alelos asociados a artritis que finalmente tiene que ver con inflamación, o estos estudios más amplios descartarían esa asociación. Aunque veo que sigue considerándose su asociación, al menos en susceptibilidad. Muchas gracias por la pregunta, Nayeli. Sí, es una pregunta bastante interesante y justamente yo creo que el grupo de China, justamente por esta propiedad del alelo B27, pues ellos, pues como que su teoría inicial era de que estaban asociados con el proceso inflamatorio en los pacientes de COVID. Pero pues los estudios demostraron que al parecer este alelo pues no está relacionado con la situación grave o la clasificación grave o la mortalidad para los pacientes con COVID-19. Muchas gracias, Ale. Tenemos una pregunta más. Si ustedes tienen alguna otra, pueden enviarla, por favor. Y si no nos alcanza el tiempo porque ya nos pasamos un poquito, no se preocupen, nosotros les enviaremos la respuesta por correo. Dice Rafael Jiménez, ¿qué opinas sobre la función del receptor de linfocitos T y la enfermedad? ¿Hay algún estudio? Muchas gracias, Rafael. Sí, hay estudios que ya se han publicado. Realmente hay muchos estudios acerca del papel de la inmunogenética. Entonces, específicamente yo no he revisado el papel del receptor de los linfocitos T, pero sí tengo ya algunas citas bibliográficas que te puedo hacer llegar a este respecto. Entonces, pues, respecto a mi opinión, pues, como te digo, no he revisado yo la bibliografía todavía, pero sí te puedo hacer llegar, pues, algunos artículos que tengo respecto a este receptor de linfocitos T. Muchas gracias, Ale. Rafael, nosotros te enviamos las citas que menciona Ale. De hecho, perdón, ¿sí? Rose, Sí. de todos los estudios que mencioné, si alguno está interesado en que se los enviemos, pues se los podemos enviar. De acuerdo, muchas gracias. Ya como última pregunta, sería, si nos pudieras hablar un poquito a grandes rasgos, como mencionas, de los protocolos y las nuevas tecnologías y, por ejemplo, los equipos que se han utilizado para hacer estos estudios. Por ejemplo, los protocolos que se llevaron a cabo para obtener pues, las muestras fueron en los países pues, que cuentan con esa tecnología, secuencias obtenidas mediante nueva generación de secuenciación. Entonces, gracias a estas secuencias de nueva generación o de NGS, se han podido sacar muchas secuencias de consenso, se han podido obtener de manera muy eficiente y muy rápida la genotipificación de los pacientes, ya sea que a los autores les interesara clase 1 o clase 2 o ambas clases.
Entonces, pues podría mencionar que aquí la parte de NGS está jugando pues un papel bastante importante para la generación de todos estos análisis que estamos viendo, ¿no? También, otra fuente importante de información, pues como lo vimos, son las bases de datos que hay para cada uno de los países e incluso las bases de datos que hay para los pacientes que ya fueron trasplantados o que están en espera de un trasplante. Y aquí sí ya, pues la metodología para obtener la información para este grupo de personas, pues puede ser diferente, ¿no? Puede ser tanto genotipificación que provenga de SSO, de datos de SSO, o genotipificación que provenga pues, de secuenciación Sanger, o pues NGS también. Entonces, esas serían como que las principales metodologías en cuanto a biología molecular que se están utilizando en estos momentos para generar toda esta información. De acuerdo. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues el tiempo ya no nos da para más preguntas, sin embargo, les vuelvo a repetir, si tienen alguna otra pregunta, duda adicional, nos la pueden hacer llegar a los correos de Uniparts y nosotros con todo gusto les responderemos. Entonces, ahora doy la palabra a mi compañera Iraís Toledo para que les dé una información final. Le agradecemos nuevamente a Ale su ponencia y a ustedes también por su asistencia.